A ver, los 100 años que hay entre la independencia de México y su revolución no son solo un capítulo en un libro de historia. No, no, son, literalmente, el relato de cómo se forja una nación. Pensemos en eso, una historia de conflictos, de ideas, de una búsqueda constante de identidad. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese proceso. Uf, tremenda pregunta, ¿no? ¿Cómo se forja una nación? ¿De dónde sale? ¿Nace de un ideal, así de la nada? ¿O de un papel, un tratado? ¿O es a la fuerza, en una guerra? Quizás es una mezcla de todo eso. Bueno, pues para el caso de México la respuesta es contundente. 100 años de fuego. Así, tal cual. Ese fue el tiempo que le tomó al país empezar a tomar forma. Imagínense un proceso súper doloroso, un martilleo constante sobre el yunque de la historia, con el fuego de la guerra y la política avivando las llamas sin parar. Y claro, todo proceso de forja necesita una primera chispa. Ese primer golpe del martillo, que para México se dio en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Fue un llamado a la rebelión. El camino, por supuesto, fue larguísimo y súper complejo. Miren, empezó con el grito de Hidalgo, pura pasión, ¿verdad? Pero muy pronto se vio que hacía falta algo más, una visión política. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Se pasa de ese levantamiento inicial más popular a los sentimientos de la nación de Morelos. Ojo, que ahí ya se estaba dibujando un país. Y el cierre es magistral. La alianza, la estrategia política y militar de Iturbide y Guerrero, que fue lo que finalmente consiguió unir a todos. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron unir a gente que se odiaba a muerte? Pues la clave fue el plan de Iguala. Y su genialidad de verdad estuvo en la simpleza de estas 3 garantías. Eran conceptos súper básicos, pero tan potentes que consiguieron que insurgentes y realistas que llevaban años matándose, de repente dijeran, ok, vamos juntos. ¿Por qué? Porque en el fondo le ofrecía algo a cada bando. Ok, se logró la independencia, ¡fiesta! Pero no, el verdadero reto, el desafío gigantesco, apenas estaba por empezar. Los siguientes 30 y pico de años de México, bueno, fueron un caos casi total. ¿Y cuál era la raíz de todo ese caos? Pues esta división, que era profundísima. Por un lado estaban los federalistas, los liberales, que veían a Estados Unidos y decían, queremos algo así, con estados autónomos. Y por el otro, los centralistas, los conservadores, que miraban a Europa y pensaban, no, necesitamos un gobierno central, fuerte, que controle todo. Esta pelea, esta simple pero fundamental diferencia de visión, básicamente paralizó al país durante décadas. ¿Y si hay que ponerle un rostro a toda esa inestabilidad? Ese es, sin duda, Antonio López de Santa Anna. ¡Qué personaje! Un día era liberal, al día siguiente era conservador, lo que le conviniera. Su oportunismo era el reflejo perfecto de un país sin brújula, que cambiaba de gobierno como de camisa. Y en medio de toda esa debilidad, de esa división interna, pasó lo peor. La joven nación mexicana enfrentó su trauma más grande. Una verdadera catástrofe que le cambiaría la cara para siempre. Más de la mitad de su territorio. Es que es un número que de verdad cuesta procesar. Pensemos un momento en eso. Más del 50%. Después de la guerra con Estados Unidos, México tuvo que ceder lo que hoy es California, Nevada, Utah, Arizona. Una herida gigantesca. Y una consecuencia directa, hay que decirlo, de su propio caos interno. Pero a veces un golpe tan duro es justo lo que se necesita para despertar. Esa derrota tan humillante fue, digamos, el punto de quiebre. Fue lo que finalmente sacó a Santa Anna del poder y le abrió paso a una nueva generación. Líderes con una idea muy clara, muy radical de lo que querían hacer: refundar la nación bajo un proyecto liberal. Los liberales lo tenían clarísimo. Para construir un Estado moderno, primero tenían que derribar a los 2 gigantes que venían de la colonia, la Iglesia y el Ejército. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues con estas herramientas, las leyes de reforma. Primero, la Ley Juárez, que les quitó sus privilegios legales, sus fueros. Luego, la Ley Lerdo, que fue directo a su poder económico, sobre todo a las tierras de la Iglesia. Y todo esto se consolidó en la Constitución de 1857, que en esencia buscaba una cosa:
una sociedad de ciudadanos iguales ante la ley. Ahora, pensar que este proyecto se impuso así, tranquilamente, sería un error. Para nada. Los conservadores, lógicamente, se resistieron con todo, y eso desató una guerra civil terrible de 3 años, la Guerra de Reforma. Y cuando parecía que por fin había acabado la guerra civil, otro problema. El país estaba en la quiebra total, y Francia, con Napoleón III, dijo, «Esta es la mía», invadió y nos puso un emperador europeo, Maximiliano de Habsburgo. Un imperio en México. Pero la resistencia mexicana, con Benito Juárez a la cabeza, un personaje de verdad inquebrantable, jamás se dio por vencida. Y después de años de lucha, lograron derrotar al imperio y restaurar la república. Ahora sí, en ese momento, se podía hablar de un triunfo definitivo del proyecto liberal. Después de tantas décadas de guerra, guerra y más guerra, es fácil imaginar lo que quería el país. Paz, estabilidad, lo que fuera. Y sí, las consiguió, pero el precio a pagar fue altísimo. Aquí es donde entramos en la era de Porfirio Díaz, el famoso Porfiriato. Y aquí tenemos la gran ironía de esta época. Porfirio Díaz, que había sido un héroe contra los franceses, llegó al poder con una bandera muy clara: no reelección. Pues bien, una vez que se sentó en la silla presidencial, se quedó ahí por más de 30 años. Se convirtió, en la práctica, en un dictador. Toda una contradicción. El porfiriato fue como una moneda con dos caras muy distintas. Por un lado, el progreso. No se puede negar. Hubo estabilidad. Llegó muchísima inversión extranjera. Se modernizó el país. Pero si damos la vuelta a la moneda, vemos el precio. Se eliminó cualquier libertad política, la represión era brutal y la desigualdad social se volvió abismal. Y si algo representa ese progreso del porfiriato, es esto: el ferrocarril. Miren los números, es impresionante. Pasar de unos 600 kilómetros a casi 20,000. De repente, los trenes conectaban todo el país, facilitaban la exportación, eran el motor de la economía. Eran literalmente las venas de acero de ese nuevo México. Pero claro, un modelo de orden y progreso que beneficia a unos cuantos, pero que se construye sobre el sacrificio de la mayoría, pues tiene fecha de vencimiento. Después de 30 años, la presión acumulada era demasiada. La forja estaba a punto de romperse. Y para 1910, el escenario era un auténtico polvorín. Todos los ingredientes para la explosión estaban listos. Una injusticia social tremenda, cero libertades políticas, toda la riqueza y la tierra concentrada en unas pocas manos, y para colmo, un dictador ya viejo que se negaba a soltar el poder. La mecha estaba muy corta. Y entonces, el ciclo vuelve a empezar. Es increíble, ¿no? 100 años después del grito de Dolores, otro hombre, Francisco I. Madero, hace un nuevo llamado a las armas. Pero esta vez la lucha no era por la independencia de España, sino por la democracia y la justicia social dentro del propio México. El fuego de la forja se volvía a encender, listo para darle una nueva forma al país. Y esta es la gran pregunta que nos deja este siglo tan intenso. El porfiriato, sí, trajo una estabilidad y una modernización que las generaciones anteriores ni soñaron. Pero el costo social fue simplemente insostenible. Y esto nos deja pensando, ¿es posible que exista un progreso real si no hay justicia para todos? La historia de este siglo en México parece tener una respuesta muy, pero muy clara.